Hola y bienvenidos. Hoy reforzaremos saltar a otro estado y también variables globales. Para empezar borramos todo el código y lo generamos nosotros mismos. Bien, ahora crearemos tres variables globales de tipo string. Como ya sabemos, las variables globales se crean antes de default. La primera la llamaremos huevo. La segunda será días. Y la tercera será eclosión. Ahora que hemos creado nuestras variables, crearemos un nuevo estado. Primero vamos a saltar desde este evento hacia él. Le llamaré días 21. Y fuera de todo este código, o sea, fuera del estado default, creamos el nuevo estado días 21. Ahora, si dejamos el estado sin eventos, al guardarlo nos mostrará un error. Vamos a copiar los eventos del estado default y los pegaremos en el estado días 21. Debemos fijarnos que en este evento saltábamos a este mismo estado. Lo vamos a borrar para saltar a otro. Por ejemplo, eclosión, huevo. Y fuera de este estado, creamos el estado eclosión, huevo. Copiamos nuevamente los eventos del estado anterior. Y modificamos esta parte donde saltaba hacia él mismo. Escribimos default. Con esto lo que hacemos es saltar o regresar hacia el estado default. Bien, ahora vamos a asignarles textos a cada variable global. Aquí escribiré, la gallina Casilda puso un huevo. En la variable días, escribiré, pasaron 21 días. Y en eclosión, escribiré, eclosionó. Tenemos un lindo pollito. Para mostrarlos en el chat local, usaremos la función llsi. Aquí, y era la primera variable huevo. Aquí, creamos la función llsi. Y escribimos la variable días. Abajo, creamos nuevamente la función. Y escribimos la última variable eclosión. Muy bien, cuando guarde el script, pasará por el primer estado y dirá el primer mensaje. Luego el siguiente, y si tocamos el cubo y así saltaremos de un estado a otro. Guardamos los cambios para ver si hay algún error. Y nos marca un error aquí, es un error mío, presioné la tecla de los dos puntos en vez del punto y coma. Listo, con eso ya está. Guardamos nuevamente. Y vemos el primer mensaje. O sea, estamos ahora en esta parte. Ahora tocaremos el cubo para saltar al siguiente estado. Nos muestra el segundo mensaje. Estamos en el estado días 21. Si tocamos saltará al estado de eclosión huevo. Y vemos el mensaje de la variable eclosión. Ahora, si volvemos a tocar el cubo, saltaremos al estado default, y repetirá el mensaje de la variable huevo. Y así es. Bien, les dejaré un ejercicio para que practiquen. Crearé una variable global de tipo string, llamada sexo pollo. Escribiré gallinita. Así que ustedes tendrán que crear un nuevo estado, para mostrar el mensaje de esta nueva variable. Recuerden crearlo fuera del último estado y desde qué estado y evento saltarán a él.
Bueno, eso es todo. Espero que hayan comprendido mejor sobre crear un nuevo estado y cómo saltar hacia él. Nos vemos en un próximo video.